Buen día. En este sexenio, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México se convirtió, con López Obrador, en una narcodictadura militarista, polarizante, populista, corrupta, retrógrada, dirigida por el presimiente, no es presidente, es presimiente, porque todos los datos que da en sus informes, que no son informes, son mensajes politiqueros, todos sus datos que da son mentiras, falsos, comprobados por expertos que siempre dicen la verdad y que López Obrador nunca coincide en los datos que dan los expertos con lo que él dice. Porque lo que él dice es lo que le dice a su gabinete, que es un florero, que pongan lo que él quiere y que no tienen datos oficiales, porque ni son gente que se dedica a obtener información real, sino simplemente gente que él puso para que dijeran lo que él quisiera. Y que él dijo una vez: para ser un buen funcionario se requiere 10% de talento y 90% de honestidad. O sea, 90% de lealtad, o sea, ser arrastrados, y ningún talento. Y lo han demostrado. Es una narcodictadura que genera odio y división, que creó más pobreza, aumentaron 4 millones más de pobres y la pobreza extrema aumentó. Primero había aumentado 54%, que creó más delincuencia, se ha duplicado el número de homicidios a los que tuvo Peña Nieto en su gobierno. Más corrupción, ya lo dijo la Auditoría Superior de la Federación de México, dato oficial, que en el gobierno de López Obrador aumentó 50% la corrupción a la que tuvo el gobierno de Peña Nieto, al que Obrador consideraba muy corrupto, pues él es 50% más corrupto. Dato oficial, no es opinión de nadie, lo dijo la Auditoría Superior de la Federación en el año 2019. También World Justice Project, organismo internacional, también dice que México aumentó en corrupción y perdió en Estado de Derecho. Y también se dijo, una agencia internacional, que México pasó a ser de los 5 países más corruptos del mundo, cuando anteriormente con Peña Nieto andaba por el número 10 y con Calderón por el número 15, aumentó la corrupción. Y todo el mundo sabe los casos de Pío Obrador, Irma Heréndira, Zoé Robledo, Ana Guevara, el hijo de Bartlett, el INDEP, Felipe Obrador, Martín Obrador. Toda la corrupción que hay en todos los programas sociales es una ratería espantosa. Es tremenda la corrupción. Aumentó, pero no creo que el 50%. Más del 100, 200% aumentó la corrupción con López Obrador, aunque él, como persona que no está mal de la cabeza, saca un pañuelito, dice, ya no hay corrupción. Lo más ridículo, pero de su idea de un enfermo mental. Creó nepotismo porque a sus hijos les puso empresas, una chocolatera, una cervecera. Los hizo millonarios con dinero del erario público. Opacidad, no sabemos ni lo que pasa. Desempleo aumentó muchísimo. En el primer año más de 500,000 desempleados aparecieron más. Narcotráfico, no se diga. Actualmente México es un narcogobierno dirigido por el crimen organizado en alianza, o que el observador les permite. Las matanzas, las masacres, la delincuencia espantosa que hay, nadie la puede negar, aunque Obrador diga lo siguiente y ande como que nada pasa. Aumentó la enfermedad, la muerte, la vulgaridad de López Obrador, que dice tanta pinche tranza, fuchicaca, tengan para que aprendan, pónganse vitacilina, le pone a Estados Unidos, a un país serio, le pone
El Chicoche, uy, qué miedo, ridículo. Aumentó el ambulantaje, ahora todos los pobres que perdieron sus empleos se pusieron en puestitos a vender. Por tianguis por todos lados. Espantoso. Crisis migratoria les abrió y los invitó a venir a los de Centroamérica, a México. Les abrió las puertas y más de 12,000 llegaron y luego otros 7,000. Luego ya no sabía qué hacer con ellos. Y empezó a tener problemas de derechos humanos con esos migrantes. Destrucción del medio ambiente, negó las energías limpias, las rechazó, contratos con energías limpias, para que nada más Pemex y la CFE sean las energías en México, que van a generar mucha contaminación. El carbón y el petróleo, lo más contaminante, yendo contra el Acuerdo de París, de luchar contra la contaminación. Obrador va contra el mundo, hace lo que se le pega la gana. Y destruyendo gran parte de la selva del sureste con el Tren Maya. Él dijo, no voy a cortar ningún árbol. Y ha cortado miles de árboles y la madera la está vendiendo quién sabe dónde, corruptamente. Es enemigo de la iglesia desde siempre y ahora se vio ahora que mataron a unos sacerdotes, cómo atacó a la iglesia en lugar de atacar a los asesinos. Ataca a la prensa. 650 periodistas en México le hicieron una carta diciendo que respete a los periodistas, y eurodiputados le dijeron que respete a la prensa. Ha habido muchos asesinatos de periodistas en este gobierno del Obrador, súper enemigo de la empresa, a los que hizo que decayera 10% la empresa privada en México, mucho más del 20%, pero después ya digamos que 10%, que es muchísimo, porque de la empresa México obtiene los impuestos del desarrollo de México. Eso sí, a algunos empresarios sí los protege. Y hace reunioncitas con algunos periodistas, con algunos de la iglesia, con unas personas, para decir que se lleva bien con la empresa, nada más para hacer la finta, porque se lleva pésimo. Es enemigo de los Estados Unidos, siempre lo fue, pero como Estados Unidos tiene fuerza, le puso el alto y le dice cálmate. Aún así lo ofende y lo ofende y lo ofende a Estados Unidos. No sabe con quién se pone el muy tonto. Ataca a España, que pidan disculpa por la conquista. Es un anacrónico. No se puede medir lo que pasó hace 500 años con los parámetros de hoy. Es ridículo. Y trajeron el mensaje de Cristo. A España le debemos eso. Atacó a Bolivia cuando quitaron a Evo Morales. Le dijeron el matoncito a López Obrador. A Panamá, a Colombia, ya dije Estados Unidos, a Suiza, a Europa, a todo el mundo ataca porque es un enfermo mental. También ataca a organizaciones internacionales, es un enemigo de la humanidad. Ataca a la ONU, criticando a la ONU que por qué no hace cosas, cuando no se da cuenta que la ONU hace muchísimo por la humanidad. No es obligación, pero lo hace por la humanidad. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, la OECD, el Fondo Monetario Internacional, que siempre critica a la OEA, que la quiere desaparecer, que tiró inmoralmente López Obrador 1,000,000 de millones de pesos, o sea, 1,000,000,000, al tirar muchas obras y destruir muchas instituciones. Dinero inmoralmente lo tiró a la basura. Al destruir el aeropuerto en Texcoco, un aeropuerto que ya tenía premio internacional de arquitectura y que iba a ganarle a Turquía en turismo. México con ese aeropuerto lo tiró, México se fue para abajo. Al meterle muchísimo dinero a Pemex a lo bruto, al comprar una empresa, un Deer Park, una chatarra, y que todavía dijo que se pusieran vitacilina a los mexicanos por el ardor que les daba envidia. ¿Cuál envidia si es una chatarra la que compró? Por meterle tanto dinero a Pemex a lo tonto. Es el más conflictivo. Diario ofende a todos. Los insulta, los desprestigia, culpa a todos. No hay un solo día que no dé un informe sin que diga, es que no somos como los anteriores, criticando a los anteriores. Qué
manía, qué maldad de estar siempre atacando a todos y sobre todo a los gobiernos anteriores. Todo el mundo sabe sus insultos: chachalaca, borolas, canallín, vendepatrias, ñoños, matraqueros, fifís, sopilotes. Toda la vida ofende como un naco vulgar. Está enfermo de odio, es un psicópata que necesita ofender y pelear. El día que no pelea no está bien. Y ha ascendido con sus pleitos porque es muy astuto. Ataca a todos, pero protege a delincuentes, que son seres humanos. Esos que asesinan, que matan, que son terribles, los protege, que son seres humanos. Pero no son seres humanos los papás de niños con cáncer, que le dice golpistas. ¡Qué bárbaro! Ya protege a los delincuentes y a los dictadores. A Ortega, terrible dictador. A Evo Morales, a Maduro, a Chávez, a Canel y a otros. Increíble. Se burla de los mexicanos, López Obrador, pero los manipula, les miente todos los días en su circo mañanero, que es un circo mañosero, donde hace pura política, nunca informa nada, es pura politiquería de campaña, pura información para atacar a todos. Pero habla tanto de valores humanos que no tiene todo lo contrario, que idiotiza a los mexicanos, los hace que sean gente sin razonamiento y hace que lo defiendan contra la opinión de los expertos, de los científicos, de los economistas, que dicen que todo lo ha hecho mal Obrador, pero este grupo de seguidores de Obrador que están idiotizados lo defienden a capa y espada. Es malvado, festejó la pandemia, dijo, la pandemia nos cayó como anillo al dedo. Festejó la muerte, el sufrimiento, la enfermedad de miles de mexicanos. Y fue el peor el manejo del COVID, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que lo puso en el último lugar de los 35 países investigados. ¿Por qué? Estudiados. ¿Por qué? Porque fue primer lugar de personal médico muerto en el COVID. Primer lugar mundial. Fue primer lugar de letalidad en el COVID. O sea, de los que se enfermaban, los que morían. Fue tercer lugar mundial de más de 200 países en personas muertas. Mal ejemplo y de responsabilidad, que aconsejaba no usar el cubrebocas, que no era necesario, que decía que se abrazaran, hacían mítines en plena pandemia, con un tremendo irresponsable. A él le dio COVID 2 veces y se atreve a decir que fue un ejemplo el manejo de la pandemia. O sea que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no es cierto, es un mentiroso según Obrador, y él dice la verdad. Solamente un idiota le puede creer. Se burló de los mexicanos con la rifa del avión, sin avión, criticando el avión presidencial. Todos los países deben tener un avión presidencial, y si es lujoso, mejor. Para México era un orgullo, pero para el observador, con tal de atacar a los anteriores, que era un despilfarro. Y él hace la ridiculez de irse en un avión comercial pagando su boleto y yendo con pasajeros, arriesgando a esos pasajeros a que en un atentado los maten. Y le han mentado la madre, lo han ofendido por todos lados. Se burla de los mexicanos porque dice que tiene una democracia participativa, porque hace consultas. Pero en esas consultas vota el 2%. El 98% no vota. Y con ese 2% hace válida la votación. Algo absurdo. Cuando dijo que iba a tirar el aeropuerto de Texcoco, hizo la consulta, votó el 2%. Y como votó de ese 2% eran puros morenistas, puros obradoristas, tuvo como el 90 y tantos % de que se quitara el aeropuerto y la hizo válida. No dijo que el 98% no votó. También dice que democracia participativa. Una vez en Torreón, en una meeting con puros morenistas jalados, acarreados, dijo, levanten la mano los que quieran que se quite el Metrobús de La Laguna.
Y pues levantaron la mano unos 30 personas y ya lo quitó. Después, por ejemplo, después se hizo una encuesta, pero ya no por Obrador, sino por medios de encuestas. Y la mayoría quería que el aeropuerto en Texcoco no se quitara, que el Metrobús de La Laguna no se quitara. Son las encuestas que valen. Y porque Obrador dijo que había corrupción en el aeropuerto internacional en Texcoco, y no hubo ninguna corrupción. Ninguna corrupción, lo dijo su mismo secretario de Comunicación y Transportes. Lo dijo, que no había ninguna corrupción. Luego él dijo, sí, sí la hay. Bueno, también malvado, agresivo, les quitó su pensión a los expresidentes. Los expresidentes fueron trabajadores de gobierno federales, tienen derecho a una pensión. Dos, tres que la tenían, porque muchos ni la tenían. Y les impidió que trabajaran en empresas saliendo de presidentes. Qué bárbaro. Pero no apoyó, en la pandemia no apoyó a pequeños negocios. Lo que hicieron todos los países, apoyaron a sus empresas de pequeñas. Él no, hizo que 1 millón de pequeños negocios quebraran. Viola las leyes y los contratos pues, como delincuente. Y siempre da contratos sin licitación a sus cuates. Violó los contratos firmados por Estados Unidos y Europa por las energías limpias. Eso es un delito. No le importa. Y da contratos. Siempre se criticó de que no había licitación. Él no da licitaciones. Le da a sus cuates los trabajos a las empresas de sus cuates. Viola la Constitución. Viola la Constitución porque el Poder Judicial y el Poder Legislativo ya no existen. Esto es una dictadura. El Poder Judicial es un grupo de arrastrados, ilegales, inmorales, y los diputados de Morena y de sus aliados, no se diga, son gente inmoral, corrupta, que aprueban todo lo que dice el Obrador, no le quita ni una coma. Así diga la idiotez que diga Obrador, se la aprueban. Cuidan a su jefe, el corrupto. Sobre todo al destruir negativamente lo más que ha podido, como el aeropuerto de Texcoco, ya lo dijo, premiado internacionalmente, al igual que el Seguro Popular reconocido internacionalmente, los fideicomisos, más de 109, donde destruyó los fideicomisos para la cultura, el deporte especializado y muchos más, la ciencia avanzada, lo destruyó, porque no le interesa ni la ciencia, ni la cultura, ni el arte, nada, nada más él manipular a todos. Destruyó las ONGs, las estancias infantiles, los pueblos mágicos, los comedores comunitarios, el Fonden, que es el Fondo Económico para los Desastres, ya no hay. Entonces él, cuando hay desastres, no hace nada, pero se hace guaje y no dice nada. Y todo para robarse el dinero y comprar votos. Le quitó a toda la Secretaría de Estado la mitad del presupuesto para agarrar dinero de los ahorros de México, que se llaman los fondos de estabilización, que juntaron gobiernos anteriores, y juntó dinero para comprar votos, para dar dinero. Pero uno dice, está bien que dé dinero. No, porque para dar dinero primero hay que generarlo. Una cosa es quitárselo a lo que hay, otra cosa es generarlo. Él se lo quitó a todo lo que pudo en México. Da dinero. Muchos creen que es buena obra, pero no es dar dinero no está mal, pero sin generarlo es pésimo, porque destruyó la economía de México, destruyó el empleo y hizo puros gente floja que estira la manita, que le dan su pensioncita y que ya no les alcanza para nada, porque la inflación, como acabó con la economía, la destruyó. La inflación subió muchísimo y con todo y pensión que les da, les alcanza menos para vivir que antes de que dieran las pensiones. Pero sobre todo que la economía de México se derrumbó. En el primer año, en el 2019, el PIB de México cayó al 0% y al menos 2% antes, que quede bien, antes de la pandemia. Y Obrador había dicho que el que anteriormente, cuando era opositor, no era gobierno, que el que no el gobernante que no creciera México al 4% iba a ser un fracaso. Pues él
no creció al 4 sino al 0, al -2, y dijo que el PIB no importaba porque es inmoral. Entonces, gasta malvadamente el dinero en sus caprichos, compra estadios de béisbol, les pone presas a sus hijos, paga las conferencias mañaneras, un dineral, en lugar de comprar medicina para niños con cáncer, para medicinas, porque hay desabasto de medicinas. Al recortarle el presupuesto a la Secretaría de Salud y al pagar todo esto, al hacer sus caprichos, dejó a México sin medicinas. Y él dijo una vez, si no resuelvo el problema de las medicinas en X tiempo, me dejo de llamar Andrés, pues que ya se ponga Federico o Roberto porque ya no cumplió. Pero se hace guaje. No le dio medicamentos a niños con cáncer y murieron más de 1800. Pero mucha gente ha muerto por el desabasto de medicinas. Perjudicó la educación, que la reforma educativa de Peña Nieto era excelente. México iba a crecer en el desarrollo educativo en México. Pero Obrador, por pura envidia, destruyó todo. Todas las obras, todo lo que había en México que pudo. Y al destruir la reforma educativa puso una estupidez retrógrada en la cual no va a haber materias, asignaturas, no va a haber grados académicos, no va a haber evaluación a maestros ni alumnos. No va con la ciencia, va con el contacto con la comunidad. Si la comunidad es delictiva, pues van a aprender a ser delictivos. Si la comunidad es retrógrada, que no tienen avance científico y tecnológico, pues van a ser con atraso científico y tecnológico. Está negando la cultura universal. Ya lo demostró cuando quitó de reforma el monumento a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón no es simplemente un personaje de otro país, es un símbolo universal de lo que logró. Pero diciendo que todo lo extranjero es quitar la soberanía nacional, es una estupidez, una mente retrógrada. No es universalista, es egoísta. Habla de soberanía nacional, pero es una simple soberbia y conflictividad. Y es que López Obrador es el anticristo. ¿Por qué? Porque tiene el 666. El número de letras de su nombre son 24 y 2 más 4 da 6, primer 6. Su fecha de nacimiento, 13 del mes 11 de 1953, si sumamos todos los números, así como formaditos, da 24, 2 más 4, 6, segundo 6. Y su partido Morena tiene 6 letras, otro 6, es el 666. Nació un día 13, en Escorpión día 13. El 13 es el capítulo de la Biblia donde está el anticristo, en el Apocalipsis. Su nombre de nacimiento no es Andrés Manuel, es Manuel Andrés. Él es Manuel Andrés López Obrador, malo. Es el anticristo, porque todo el mundo sabe que genera odio y división, que ataca diario a todos, que ofende a todos, que no está en paz y no crea odio y conflicto. Además de ser el anticristo, tiene un problema mental de psicopatía. No sé si sea psicópata, pero tiene un problema de psicopatía, que es odiar y atacar a todos y destruir a todo. No puede estar en paz si no agrede. Tiene un problema de a todos culpa. Vean, cada vez que habla, culpa a gobiernos anteriores, culpa a otros, culpa a otros países, culpa a todo mundo, cuando la culpa es de él. Dice que México no ha cambiado porque es herencia del pasado. No, desde el primer día de su gobierno tenía que haber empezado a cambiar México para bien. Y empezó a cambiar para mal, para empeorar en todo. Y como con cualidades esquizofrénicas, tampoco digo que es esquizofrénico, pero tiene rasgos esquizofrénicos, niega la realidad. Cuando México empobreció, cayó el PIB al 0%, dijo que México iba requete bien, que no importaba el PIB, que importaba la justicia económica. Si no hay crecimiento económico, no puede haber justicia económica, no puede haber igualdad económica. Puede haber igualdad económica si a los de clase media los hace pobres, que ya lo hizo, a los de clase alta los hace clase media, y a los de clase pobre los hace jodidos. Eso hizo.
Esa es su igualdad, pero sigue habiendo desigualdad. Actualmente la desigualdad es mayor. Es paranoico porque cada vez que se informa algo, dice que lo están atacando. Que cuando un periódico dice una información, que ese periódico está pagado por quién sabe quién, y nunca ha demostrado que esté pagado por nadie. O cuando una persona opina algo diferente, dicen que quién le paga o a quién obedece. Por ejemplo, yo no obedezco a nadie, a mí nadie me paga, yo estoy diciendo los datos que conozco, puros datos oficiales, no está dando opiniones. Es mitómano porque se compara como loquito con Cristo. El hombre que más odia, ofende, destruye, se compara con Cristo, que porque ayuda a los pobres, y Cristo ayudó a los pobres. Cristo no nada más ayudaba a los pobres y a toda la humanidad la amaba. Y era el bien para todos y generaba amor. Obrador genera odio y división porque ofende a todos. Que se compare con el diablo, porque es el anticristo, no se puede comparar con Jesús. Pero lo hace como una estrategia, ¿por qué? Porque como saben que el pueblo mexicano cree en Cristo, pues dice, por ahí me agarro para que me aprueben más. Y muchos tontos le llegan a creer. Pues es un asesino, mató a su hermano cuando estaba en la pubertad. A su hermano José Ramón, creo. Le hicieron pasar por accidente, pero hay investigaciones de que lo mató. Le tenía envidia, porque era el preferido de su papá, el otro, su hermano. Es el mayor asesino de México, porque además de que mató a su hermano, su alianza con el crimen organizado o su permisividad al crimen organizado hizo que mataran a 100 candidatos en las elecciones del 2021, generalmente candidatos de oposición, porque el manejo del COVID, por su negligencia, tercer lugar mundial de muertos por COVID, porque han matado a más periodistas, porque hay más desaparecidos, hay muchos más muertos, porque han muerto muchos por enfermedades, por falta de abastecimiento de medicamentos. Pero engaña a muchos, perdón por la palabra, los idiotiza, porque los que lo defienden no razonan, no les importan los datos, lo apoyan, aunque los que lo apoyan a él saben que en México hay más delincuencia, más pobreza, más corrupción. Ya lo demostró una encuesta de Mitofsky, donde el 83% de los mexicanos dicen que hay más corrupción en el gobierno de López Obrador a los anteriores, donde solamente el 31% dice que está mejor la economía, o si el 69% dicen que está peor la economía con López Obrador, donde solamente el 23% dicen que hay menos delincuencia y el 77% dicen que hay más delincuencia. Pues esos que tienen esos datos apoyan a Obrador en un 54%. Es absurdo. ¿Y por qué es absurdo? ¿Por qué sucede? Porque López Obrador es un manipulador, porque diario dice mentiras, habla de valores, habla de moral, es el más inmoral al tirar 1 millón de millones de pesos a la basura, al no apoyar a 1 millón de pequeños negocios, al violar los contratos. Una vez dijo, agarren, está permitido. Voy a hablar con pastores suizos para que agarrar no sea delito, sea robar. Y eso lo está induciendo a la delincuencia. Y él les dio amnistía a los delincuentes, liberó a muchos delincuentes que ahora asaltan en las micros, en todos lados. Porque son seres humanos, sí, lo entiende uno, son seres humanos, pero esos no hay que soltarlos, ni perdonarlos, hay que detenerlos con la fuerza si es posible. ¿Por qué usa la Guardia Nacional? Pero no para detener a los delincuentes. Lo hace, como todos los dictadores, en las dictaduras militarizadas, para someter al pueblo cuando se les rebelen. Eso está segurísimo. O sea, lo apoyan porque dicen que tiene buenas intenciones. No tiene buenas intenciones López Obrador. Quiere destruir y vengarse de todos los que le han ganado. Quiere una enfermedad de rivalidad que tiene, que quiere decir que él es mejor. Está enfermo de rivalidad. Yo no recuerdo a ningún presidente, tengo 68 años,
Y oí muchos informes presidenciales y muchas veces los políticos que aparecieron, nunca oí a un presidente hablar mal de los anteriores, rara vez, un detalle por ahí, que algunos lo querían magnificar, pero no estaban en pleito con los anteriores. Se dedicaban a su gobierno. López Obrador utiliza la justicia no para su gobierno, que es la que le corresponde, para perseguir a gente de gobiernos anteriores. Anda persiguiendo a otros funcionarios de gobiernos anteriores. No le corresponde, es inmoral. Le toca a su gobierno. Miente, diario miente en sus informes. Roba porque agarró dinero a todos lados para comprar votos. Traiciona porque hace que México quede mal. Él ya lo reconoció. Es el presidente más criticado de la historia de México. Sí, es la única verdad que ha dicho. Porque es evidente. No la podía decir o contrario, sería absurdo, aunque a él no le importa la realidad, él lo dice, pero esta vez lo dijo. Y aunque fue elegido con el 53% de la votación, y lo aprueban actualmente como el 59-54%, lo reprueban en cómo trabaja. Es el presidente más criticado. En 2019, en su primer año de gobierno, tuvo más de 500 manifestaciones en su contra su gobierno, que son más manifestaciones que las de todos los sexenios juntos. En un año tuvo más manifestaciones en su contra que la que han tenido todos los sexenios juntos. Pero no de fifís nada más. Muy pocos fifís. La mayoría de las manifestaciones contra su gobierno fueron de mineros, campesinos, obreros, taxistas, médicos, profesores. Todo el mundo estuvo en contra de él. Mujeres, militares, periodistas contra su gobierno, porque todo estaba destruyendo. Y si vemos que tiene el 55-59% de aprobación, pero es el más criticado, haciendo un balance de cantidad de ataques y críticas contra porcentaje de aprobación, sale perdiendo. Viene siendo peor su aprobación que la de los anteriores presidentes. Porque sí es cierto que Calderón también llegó a tener el 65% de aprobación más o menos a esas alturas, y también Fox tenían un promedio de estas aprobaciones, no tenían estos ataques contra ellos. Nada más el que hablaba era Obrador, pero el pueblo no atacaba a los periodistas y no atacaban, nada más Obrador y sus seguidores, muy poquitos que lo hacían, atacaban a los presidentes. No, actualmente si ven la cantidad de ofensas que le hacen a Obrador, le mientan la madre, le dicen payaso, le dicen, bueno, todas las ofensas, porque se lo ha ganado gente que no está pagada por nadie. Se dan cuenta cómo destruye todo. Más manifestaciones en contra que a todos. ¿Por qué ha destruido a México? ¿Qué destruyó? Ya dije todo lo que ha destruido. Pero faltan muchas más cosas que destruyó. Porque recibió un México que él dice que en ruinas. No. Recibió a México con la economía número 13 del mundo, pero había estado muchos sexenios en la economía 12 y llegó a estar con Vicente Fox en la economía número 8 de las mejores del mundo. Con López Obrador ya salió de las 15 mejores economías. Ya está por la 16 o 17, pero está en caída, va a caer más. Porque México, el México que recibió, la gente, López Obrador ha metido la idea de que era un México de lo peor y corrupto. No. En el PRI había corrupción, pero no era un gobierno corrupto, como él dice. El PAN era muy limpio. Había casos de corrupción, hay que entenderlo, había algunos casos de corrupción. Pero su gobierno, López Obrador, es exageradamente más corrupto. Lo dicen todas las cifras. ¿Pero qué le dejaron a López Obrador? Un país con una economía de las mejores 15 del mundo. Un país que tiene a la gente que critica a los gobiernos anteriores que sepan si no tienen servicios médicos en el IMSS, producto de gobiernos anteriores, en el ISSSTE, educación gratuita para los hijos, museos,
cantidad del país, la ciudad con más museos en el mundo es la Ciudad de México. Creación de tantas instituciones, el INAI de acceso a la información que creó Fox, el Seguro Popular, la CONASUPO, el centro médico, tantas carreteras tan modernas, 84 aeropuertos, muchos puertos, carreteras, programas públicos, apoyo a los campesinos. El PRI dio muchos apoyos a los campesinos, que ahora López Obrador dice que no les daba, no es cierto. Era un país en crecimiento porque México venía creciendo y se acercaba a ser de las mejores economías del mundo. Y con leyes, con legalidad. Y ahora destruyó todo. México tiene su transformación 62, no es la cuarta transformación, es la 62. Y ganó con el 53%, o sea, el número 19 de 26 presidentes se han ganado por la vía de la votación. Entonces, destruyó lo más que ha podido, ya lo comenté. México está en grave peligro, porque López Obrador, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, tuvo lo mismo. Primer lugar de los 32 estados, considerando al DF como estado, primer lugar en corrupción, primer lugar en endeudamiento, igual ahora ya endeudó también al país, primer lugar en desempleo, primer lugar en opacidad, primer lugar son 5 factores: en delincuencia, opacidad, endeudamiento, corrupción, hoy no me acuerdo de la otra, ambulantaje, todo lo hizo mal, pero con su forma de hablar, con su uso de mañaneras todos los días, donde habla de valores, siendo el peor, el hombre más inmoral, engaña a los mexicanos. Y como les da una pensioncita que ya no va a poderles dar México, porque ya se acabó el dinero observador y destruyó la economía. Ya no va a poder México generar los empleos que podía generar antes, porque ya no hay empresa privada suficiente, ya no le creen a México, ya no quieren venir los inversionistas. Se dan cuenta que México con López Obrador es un peligro para sus empresas. Y pensar que las empresas internacionales son una invasión, no es una invasión. Este mundo es un mundo universal de economía mundial y no le quitan a México su soberanía. Esas ideas absurdas de soberanía es pura soberbia de López Obrador. El odio que le tiene al mundo, la enfermedad que tiene de querer ser el único, porque ya no existe en México nada más que su palabra, de puras idioteces, puras maldades que le creen y que están llevando a México a la destrucción. Con Obrador, la humanidad corre un gran riesgo. Es bueno que los mexicanos se den cuenta y ya no lo apoyen, porque López Obrador es un dictador corrupto, vengativo, maligno, destructor, que no tienen por qué creerle. Gracias.